El camino. Hacia el silencio, el amanecer en los pueblos del altiplano mexicano tiene un silencio que corta el alma. El gallo canta antes que el sol aparezca y el aire huele a tierra mojada, a leña que se apaga y a soledad que no termina nunca. Ese amanecer, doña Carmen, una mujer de 55 años, se ató el rebozo negro y salió del pequeño cuarto que rentaba en las afueras del pueblo de San Isidro del Monte. Llevaba consigo una maleta vieja, una cobija doblada y un rosario en la mano. No llevaba más que eso, ni familia ni destino fijo, solo un propósito que ni ella misma terminaba de entender. En el camino, las piedras del sendero golpeaban sus guaraches. El viento seco del norte traía consigo el olor de las milpas maduras. El pueblo apenas despertaba, pero ya se escuchaban los murmullos de las mujeres moliendo el nixtamal, de los hombres ensillando sus caballos para ir al campo, del río que bajaba lento y sucio. Doña Carmen caminaba despacio, mirando hacia adelante con una decisión que se sentía más en su espalda recta que en sus pasos lentos. Atrás quedaba todo, la ciudad donde su esposo murió, los hijos que se fueron y nunca más volvieron, y la casa que había vendido para no tener recuerdos que dolieran. Había escuchado de ese lugar, la Cañada del Venado, una región alta, verde, donde los árboles crecían sin pedir permiso y las casas quedaban tan lejos una de otra que el silencio parecía tragárselo todo. Y ahí, en medio de ese olvido, vivía un joven de 18 años. Se llamaba Mateo. Decían que vivía solo desde niño, que la madre había muerto, que el padre se ahogó en el río y que desde entonces nadie se le acercaba. Algunos juraban que estaba tocado, que hablaba con sombras, que los animales le obedecían, que su casa estaba embrujada. Otros decían que simplemente era raro, pero bueno, que no hacía daño a nadie. En el pueblo, cuando Carmen preguntó cómo llegar, la gente bajó la voz. Una anciana le dijo: «Mire, doñita, no se meta allá. Ese chamaco no está bien de la cabeza». ¿Y su casa? Bueno, ahí pasan cosas. Carmen sonrió apenas, con esa sonrisa cortés de quien ya ha vivido demasiado para temer los cuentos. «Las cosas pasan donde uno tiene miedo», respondió. «Yo ya no tengo miedo de nada». El camino hacia la cañada duró más de 2 horas. El sol subió rápido. El polvo se le pegaba en la cara y el sudor le corría por el cuello, pero no se detuvo. Al fin, entre los matorrales, vio una construcción solitaria, una casa de adobe y tejas viejas, con un molino detenido y una cerca caída. El portón estaba abierto. De adentro salía humo de una chimenea y el sonido de una guitarra, rasgueada con torpeza, pero con alma. Carmen se detuvo un momento. El corazón le latía fuerte. No era miedo, era una sensación antigua, la que uno siente antes de cambiar de vida sin saberlo. Empujó la puerta y entró. Dentro, el aire olía a leña quemada y a maíz tostado. El joven estaba sentado junto al fuego, con la guitarra en las piernas. Tenía el cabello negro, largo y desordenado, la piel morena curtida por el sol y unos ojos profundos, verdes como hojas viejas. Cuando la vio, se levantó con rapidez. «¿Quién es usted?», preguntó con una mezcla de susto y rabia. «Soy Carmen», dijo ella sin moverse. «Ando buscando dónde pasar la noche. Me dijeron que aquí vive solo». Él frunció el ceño. «Sí, vivo solo. Pero aquí no entra nadie». «Entonces será la primera vez», respondió ella con serenidad. «No vengo a quitarte nada. Nomás necesito un poco de descanso». El silencio que siguió se sintió largo. Él la miró con desconfianza, pero algo en sus ojos, quizá la tristeza, quizá la firmeza, lo detuvo. Asintió. «¿Puede quedarse? Allá afuera hay un cobertizo. No tengo cama para 2». «No necesito cama», dijo ella bajando la maleta. «Solo un techo que no me deje ver el cielo esta noche». Pasaron las horas y cayó la tarde. El viento trajo olor a tormenta y el sonido lejano de los coyotes. Carmen encendió una vela y se sentó junto a la puerta. El muchacho estaba dentro, reparando algo, sin hablarle. Ella lo observaba sin juicio. En su silencio había curiosidad y algo más que no sabía nombrar: un reconocimiento. Cuando cayó la lluvia, él salió corriendo con una manta para cubrir el fogón del patio. «No quiero que se me apague el fuego», dijo, casi justificándose. Carmen lo ayudó sin decir palabra. Trabajaron juntos, en silencio, como si se conocieran desde antes. Cuando el agua bajó, él la miró y sonrió por primera vez. «Gracias». «De nada, hijo», respondió ella, y al decir hijo sintió algo en el pecho. Una ternura que no era materna, ni de amor, ni de compasión. Era algo nuevo, algo que la hizo sentirse viva. Los días siguientes, Carmen se quedó.
Al principio limpiaba un poco, cocinaba algo y dormía en el cobertizo. Mateo no decía mucho, pero poco a poco empezó a dejarla entrar a su rutina. Ella molía el maíz, él cortaba leña. Ella cantaba bajito, él la escuchaba desde lejos. En las noches hablaban poco, pero lo suficiente para que la soledad se rompiera. Una noche, junto al fuego, él le preguntó, ¿por qué vino hasta acá? Carmen pensó unos segundos. Porque allá ya no había nada. ¿Y qué busca aquí? Nada, solo estar viva un rato más. Él la miró con esa intensidad que solo los jóvenes tienen cuando aún creen que el alma puede entenderse con los ojos. Aquí no hay mucho de vida, dijo. Depende de quién la mire, contestó ella. Pero el pueblo nunca olvida. A los pocos días comenzaron las habladurías. Doña Carmen vive con el chamaco del monte. ¿Qué hace una vieja allá arriba? Seguro está haciendo brujería. En las mañanas, cuando Carmen bajaba al pueblo por pan o sal, las mujeres del mercado murmuraban. Mire, mire, ahí va, decían entre dientes. Ella caminaba con la frente en alto, pero por dentro sentía el filo de cada palabra. No contestaba. Solo regresaba al cerro con paso firme y el alma cansada. Esa tarde, al llegar a la casa, encontró a Mateo afuera, con la camisa sudada y las manos llenas de tierra. ¿Qué pasó? Preguntó ella. Vinieron unos tipos del pueblo. Dijeron que te fuera, que no quieren cosas raras aquí. Carmen lo miró con calma. ¿Y tú qué les dijiste? Que si querían echarte, primero tendrían que pasar sobre mí. Ella sonrió, pero esa sonrisa era triste. No te metas en pleitos, hijo. El mundo siempre ha sido duro con las mujeres solas. No eres una mujer sola, respondió él. Estás conmigo. Sus palabras cayeron como fuego en la noche fría. Ella apartó la mirada, pero dentro de sí sintió un estremecimiento. No era amor lo que sintió, al menos no como el de juventud. Era algo más profundo, un hilo invisible que unía dos almas cansadas de ser juzgadas por vivir fuera del molde. Las semanas se convirtieron en meses. La casa cambió. Carmen pintó las paredes con cal, Mateo arregló el molino y juntos plantaron flores en el patio. El silencio ya no dolía. Y por las tardes, cuando el sol bajaba entre los cerros, ella tejía mientras él tocaba la guitarra. Esa rutina tan sencilla los salvaba sin que lo notaran. Una noche, mientras preparaban café, Carmen habló. A veces sueño que estoy joven otra vez. Que bailo en la fiesta del pueblo y mi esposo me espera con un sombrero nuevo. ¿Y qué pasa luego? Preguntó él. Despierto, dijo ella, sonriendo con tristeza. Él la miró un momento y luego dijo en voz baja. Si yo la hubiera conocido entonces, la habría sacado a bailar. Carmen se rió, pero su risa tembló. ¡Ay, muchacho! La vida no se devuelve. No, respondió él, pero a veces te da una segunda vuelta. Sus ojos se encontraron, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche ninguno durmió. Las habladurías crecieron como sombra. Una tarde, una mujer del pueblo fue hasta la casa. Doña Carmen, le traigo este pan, pero también le traigo un consejo. Váyase. No sea que terminen por correrlos. Carmen la miró sin enojo. Gracias por el pan, dijo. Pero yo ya no tengo a dónde ir. La mujer suspiró. Entonces que Dios la cuide. Y se marchó, pero Dios parecía callar. Las lluvias se retrasaron. El maíz no creció bien. El pueblo empezó a decir que la presencia de Carmen había traído mala suerte. Mateo se enfrentó a los hombres del comité local una noche. ¡Basta!, gritó. Ella no le ha hecho daño a nadie, pero solo recibió amenazas y miradas de odio. Esa noche, Carmen lo encontró sentado afuera, con la cabeza entre las manos. Se sentó a su lado. ¿Vale la pena todo esto?, preguntó él. Nada que nace del corazón es una pérdida, respondió ella. La vergüenza es de los que no saben amar, no de los que se atreven a hacerlo. Una madrugada, Carmen despertó sobresaltada. Había tenido un sueño extraño. Una mujer joven, con su rostro, caminaba por un campo de maíz sosteniendo un bebé envuelto en manta blanca. Al despertar, sintió el pecho apretado y una sensación que no supo explicar. Fue a buscar a Mateo. Estaba dormido en el suelo, al lado de la chimenea apagada. Lo cubrió con su rebozo, y en ese gesto sintió un amor inmenso, imposible, dulce y prohibido. El viento silbó entre los árboles, y ella supo que el destino, como las tormentas, no se puede detener. La historia apenas comenzaba. La lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra viva y promesas antiguas. Doña Carmen despertó en aquella casa grande, con paredes de adobe y techo de tejas rojas. Afuera, el sol del amanecer pintaba los cerros de cobre y el canto de los gallos rompía el silencio.
Se sentó en la cama, con la cabeza aún llena de confusión y sueños extraños. Sueños donde escuchaba su nombre susurrado entre el viento y el murmullo de un río que no recordaba haber visto nunca. El joven, a quien había visto la noche anterior, no estaba. Pero sobre la mesa había pan, un jarro de café y una nota escrita con letra temblorosa. «Coma algo, doña. Volveré al mediodía. Emiliano». Ese nombre, Emiliano, se le quedó grabado en la mente. Había algo antiguo en él, algo que sonaba a campo, a historia, a hombre criado por la tierra. Carmen tomó un sorbo de café caliente y miró hacia la puerta abierta. El aire traía el aroma de las flores silvestres y del maíz mojado. En el patio, un perro viejo dormía bajo la sombra del naranjo. Y a lo lejos, en el cerro, una figura caminaba con una azada al hombro. Era Emiliano, lo observó por un largo rato. El muchacho tenía una forma de moverse que no correspondía a su edad. Firme, callada, como si cargara siglos en los hombros. Había en él algo que la inquietaba y la atraía a la vez. Cuando el sol se alzó, él regresó, sudado, con las manos llenas de tierra. La miró y sonrió apenas. «Buenos días, doña», dijo sin levantar mucho la voz. «Buenos días, hijo», respondió ella un poco avergonzada. No sabía si debía quedarme. «Ya está aquí». «Eso basta», esa frase se le clavó como una espina dulce. «Eso basta». Emiliano se lavó las manos en una cubeta y ella notó que sus dedos estaban llenos de cicatrices. No eran heridas comunes. Parecían marcas viejas, como si la piel hubiera sido tocada por fuego o por algo más que el tiempo. «¿Y su familia?», preguntó ella. «No tengo», contestó él sin mirarla. «¿Nadie?» «No desde hace muchos años. La casa me cuida». Carmen frunció el ceño. «¿La casa?» «Sí, ella sabe cuándo llega alguien. A veces me habla, pero solo cuando hay alguien que debe quedarse». Doña Carmen sintió un escalofrío. ¿Y yo debía quedarme? Eso parece. El silencio volvió, espeso como la neblina que aún rondaba entre los árboles. Durante los días siguientes, Carmen se quedó. Le ayudaba a cocinar, a limpiar, a cuidar los animales. Pero en las noches, algo la despertaba. Pasos en el pasillo, voces que susurraban su nombre y una sombra que se detenía frente a su puerta. Una madrugada, decidió levantarse y seguir la voz. Descalza, con un rebozo sobre los hombros, bajó las escaleras. La casa parecía más grande, más viva. Las paredes respiraban, el suelo temblaba levemente bajo sus pies. «¿Quién anda ahí?», preguntó con el corazón latiendo fuerte, y entonces la vio. En la esquina del salón principal, una figura vestida de blanco, una mujer de rostro difuso, como si estuviera hecha de polvo y luz. La aparición levantó una mano, señalando hacia el retrato colgado sobre la chimenea. Era el retrato de una joven. Con los mismos ojos de Emiliano, Carmen se acercó. En el marco había una inscripción apenas visible: María del Rosario, 1892. Un trueno retumbó, aunque no llovía. Carmen retrocedió. Y entonces Emiliano apareció en la puerta, empapado, con el rostro pálido. «No debía bajar, doña», dijo con voz rota. Ella se pone inquieta cuando alguien toca sus cosas. «¿Quién es ella, Emiliano?». Él la miró, los ojos oscuros, llenos de algo que no era miedo, sino tristeza. «Mi madre», o algo que quedó de ella. Carmen sintió que las piernas le temblaban. «¿Tu madre?». Pero eso fue hace más de 100 años. «Sí, y sigue aquí. Me protege. A veces me castiga». El fuego de la chimenea se encendió solo. Carmen quiso hablar, pero la sombra se movió detrás de Emiliano. Él giró, como si la sintiera, y la figura blanca se desvaneció en un suspiro. «No tenga miedo», dijo él acercándose lentamente. «Nadie la va a tocar mientras esté conmigo». Aquel instante quedó suspendido entre el miedo y algo más profundo. Sus ojos se cruzaron. Emiliano estaba demasiado cerca, demasiado real, y ella, sin saber cómo, sintió que su respiración se confundía con la de él. Esa noche no durmió. Y cuando el amanecer llegó, Carmen salió al campo a respirar. Pero el aire estaba distinto. El cielo parecía observarla. Y de pronto sintió algo en su interior. Un calor, una vibración leve, como si algo antiguo despertara en su vientre. Durante los días siguientes, su cuerpo empezó a cambiar. Se sentía más fuerte, más viva y a la vez más asustada. Emiliano lo notó. «Está diferente, doña», dijo una tarde mirándola desde la cerca. «Como si brillara por dentro». «No digas tonterías, muchacho», respondió, pero su voz tembló. A veces, cuando él pasaba cerca, el aire se llenaba de una energía que la hacía temblar.
Y una noche, en medio de una tormenta, cuando un rayo cayó cerca del maizal, Carmen corrió a buscarlo. Lo encontró en el granero, empapado con la mirada perdida. «Emiliano, ¿qué haces aquí?» «Esperando que ella deje de hablarme. Dice que debo unirme contigo. Que tú eres la que faltaba». «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella, asustada. «Que nada de esto es casualidad», susurró él y la tomó de las manos. «Que tú eres parte de lo que viene». El trueno iluminó sus rostros. Por un segundo el tiempo se detuvo. Y entonces, sin pensarlo, Carmen lo abrazó. No por deseo, sino por miedo. Pero algo más ocurrió. El calor entre ambos se volvió una corriente viva, un destello, como si la casa entera respirara con ellos. Al amanecer, el pueblo vio humo sobre la colina. Algunos decían que la casa del joven había ardido. Otros juraban haber visto dos figuras caminar entre la neblina, tomadas de la mano. Doña Carmen no regresó al pueblo por meses. Y cuando lo hizo, su vientre ya mostraba el peso de un secreto imposible. El pueblo de San Ignacio despertó con murmullos. El amanecer trajo consigo un viento extraño, tibio, con olor a flor de cempasúchil. Las mujeres que iban al río a lavar ropa se quedaron quietas al verla aparecer por el sendero. Doña Carmen, con un rebozo oscuro cubriéndole el rostro y una panza redonda que hablaba más que 1000 palabras. «¡Ave María Purísima!», susurró una de ellas. «Sin pecado concebida», respondió otra, aunque con los labios temblando. Carmen no los miró. Caminaba despacio, con los pasos firmes de quien ya no busca perdón ni explicación. Detrás de ella, la neblina parecía seguirla como un manto. En la plaza, los hombres dejaron de hablar cuando la vieron. Don Tobías, el viejo que siempre se sentaba junto a la fuente, fue el primero en acercarse. «¡Doña Carmen!», «¿Dónde estuvo?», preguntó con respeto, pero sin disimular el miedo. Ella levantó la mirada, cansada, y respondió con voz baja. «Allá, donde nadie quiere ir». «¿Y el muchacho? ¿Sigue vivo?». Carmen lo miró un momento largo. Luego se llevó una mano al vientre. «Sí, de alguna forma». «Sí». El silencio cayó sobre la plaza como un peso. Nadie preguntó más, nadie se atrevió. Solo los niños, curiosos, la siguieron con los ojos mientras desaparecía en dirección a su casa vacía. Esa noche, en las cocinas, el rumor creció, que la viuda había convivido con un espíritu, que el joven del cerro no era humano, que el hijo que esperaba traía una marca en la piel, una que brillaba con la luna. Las campanas de la iglesia tocaron a las 6, pero el padre Matías no quiso hablar del tema. «Hay cosas que no se nombran», dijo, y cerró la puerta del templo. En la casa vacía, Carmen volvió a su hogar, donde todo olía a polvo y abandono. Las paredes habían perdido el color, y sobre la mesa aún estaba la vela que dejó encendida el día que se marchó. Se sentó lentamente, el cuerpo pesado, la mente ardiendo de recuerdos. Emiliano. Su nombre era una herida y una caricia. Lo soñaba cada noche. Su voz, su olor a tierra, sus manos encendidas. Y a veces, en la madrugada, sentía que alguien la observaba desde el rincón del cuarto. Pero no había nadie. Un día, mientras preparaba un guiso, el suelo tembló levemente. La olla vibró y un susurro recorrió las paredes. «¿Ya viene?». Carmen dejó caer la cuchara. «¿Quién anda ahí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Una ráfaga de aire apagó la llama del fogón. El cuarto quedó en penumbra, y en el reflejo del vidrio vio, por un instante, el rostro de Emiliano detrás de ella. Se giró de golpe, pero estaba sola. Esa noche soñó con la montaña, con el cerro donde había conocido la casa y al joven. En su sueño caminaba descalza, guiada por una luz azul que salía de su propio pecho. La voz de Emiliano la llamaba, pero no con palabras. Era un llamado más profundo, como si su alma le hablara a la distancia. Despertó llorando. El regreso a la montaña no soportó más. Una madrugada, tomó una lámpara, un rebozo y un rosario, y emprendió el camino de regreso. Los perros del pueblo ladraban a su paso, los gallos cantaban antes de tiempo. El cerro la esperaba envuelto en neblina. El sendero estaba distinto, más denso, más vivo. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, como si la reconocieran. Y cuando llegó al claro donde había estado la casa, su corazón casi se detuvo. La casa ya no estaba. En su lugar, solo quedaban los cimientos cubiertos de flores silvestres y al centro una piedra grande, lisa, con un grabado que no recordaba haber visto antes. Se acercó despacio, alumbrando con la lámpara. En la piedra se leía un nombre: Emiliano del Rosario, 1894-1912.
Carmen cayó de rodillas. El aire se volvió espeso. El viento giró a su alrededor y una voz, una que venía de todas partes y de ninguna, susurró. No llores, madre. No morí del todo, la lámpara se apagó. La oscuridad se llenó de un resplandor suave, y frente a ella, de pie sobre la piedra, apareció Emiliano. No era del todo humano. Su piel brillaba como la cera al fuego. Sus ojos eran de un ámbar profundo, y su voz vibraba dentro del pecho de Carmen. «Viniste», dijo él. «Sabía que lo harías». «¿Qué eres, Emiliano?», preguntó ella entre lágrimas. «Soy lo que la tierra no quiso olvidar, y lo que llevo dentro es la promesa, lo que debía renacer». Carmen lo miró temblando. «¿Un hijo?» «No solo eso», dijo él acercándose. «Es la unión de los dos mundos, el de los vivos y el de los que aún caminan entre sombras». Ella lloró, pero no de miedo. En ese instante, todo el dolor de su vida, la soledad, las noches sin compañía, los años desperdiciados, se disolvió. Lo abrazó y su cuerpo atravesó el suyo como un soplo de calor. El aire se encendió, la montaña entera tembló. Y luego, silencio. La señal días después, el pueblo vio luces en el cerro. Eran como faroles que flotaban, danzando en el aire. Algunos decían que eran ánimas, otros que era la casa del joven renaciendo. Padre Matías subió con 2 hombres del pueblo, decidido a exorcizar el lugar. Pero al volver, su rostro era blanco como la cal. «No vuelvan allá», dijo con voz quebrada. «La tierra». Habla Carmen no regresó más al pueblo. Vivía ahora en una casita junto al río, donde tejía ropa de bebé y hablaba sola mientras el viento jugaba con las cortinas. A veces las mujeres la visitaban. Decían que al tocarle la mano sentían calor, que sus ojos parecían mirar más allá de este mundo. Y una noche, en el 8º mes de embarazo, Carmen sintió que algo la llamaba desde el cerro. Salió sola, descalza, bajo una luna enorme y dorada. El aire era espeso, lleno de murmullos. Y cuando llegó al claro, el viento se detuvo. La piedra donde estaba el nombre de Emiliano brillaba, y frente a ella una figura luminosa extendió los brazos. Carmen sonrió, sabiendo que el momento había llegado. El cielo se iluminó. Las flores se abrieron al mismo tiempo, y desde el vientre de Carmen una luz suave ascendió hacia el firmamento. El pueblo entero vio aquella claridad desde lejos. Al amanecer solo encontraron su rebozo en el campo, cubierto de rocío. El sol apenas salía cuando el primer gallo cantó en San Ignacio. Las mujeres que iban al río encontraron algo extraño. El aire estaba tibio, como si la tierra hubiera pasado la noche soñando. Y en medio del campo, junto al viejo naranjo, hallaron un rebozo oscuro cubierto de gotas de rocío. Era el de doña Carmen. Nadie la vio regresar. Nadie escuchó un grito, ni un paso, ni un lamento. Pero las flores del cerro, esas que solo florecían en Día de Muertos, estaban abiertas como si fuera noviembre. Y sobre la piedra donde antes estaba el nombre de Emiliano del Rosario, ahora brillaban 2 palabras nuevas. Ella volvió. Los hombres del pueblo subieron en silencio. Padre Matías iba adelante, con una cruz de madera y un poco de agua bendita. Al llegar se detuvo. La tierra olía a incienso y a leche tibia. En medio del claro, sobre la hierba fresca, había un bebé envuelto en una manta tejida. «¡Santo cielo!», susurró el padre. ¿Quién dejó a este niño aquí?» El pequeño dormía tranquilo. Su piel era morena, pero con un brillo leve, casi dorado, y su cabello, negro y liso, tenía mechones que reflejaban la luz del sol. Padre Matías lo tomó con cuidado. En su pecho, justo sobre el corazón, había una marca. No una cicatriz, sino un pequeño resplandor en forma de espiral. Cuando el padre lo levantó, el viento sopló fuerte, como si el cerro suspirara, y por un segundo creyó escuchar una voz. «Cuídalo, él traerá el amanecer». En el pueblo el bebé fue llevado a la iglesia. Nadie reclamó su origen, pero todos sabían, sin decirlo, quién era. Las mujeres susurraban: «Es hijo de doña Carmen». «Y del muchacho del cerro». Pero ese joven murió hace 100 años. Padre Matías decidió bautizarlo. Lo llamó Luis del Amanecer, porque nació con la primera luz del día y porque, al nombrarlo, el sol se alzó más rápido que nunca. Creció en la casa parroquial, cuidado por las mujeres del pueblo. Desde bebé mostraba algo extraño, no lloraba. Cuando tenía hambre, las velas se encendían solas. Cuando dormía, los animales se acercaban a su ventana y se quedaban quietos, como hipnotizados. A los 5 años, una noche de tormenta, desapareció por unas horas.
Lo encontraron al amanecer, en el cerro, junto a la piedra donde estaban grabados los nombres. Estaba sonriendo, empapado, mirando al cielo. Cuando el padre le preguntó qué hacía ahí, el niño respondió: «Hablaba con mi mamá». «¿Tu mamá?», preguntó el padre sorprendido. «¿Dónde está ella?». Luis señaló hacia el horizonte, donde el sol nacía entre las nubes. «Ahí, en la luz, padre Matías se santiguó». No volvió a preguntar. El tiempo pasó años después. Luis se convirtió en un joven callado, de mirada profunda y manos cálidas. Trabajaba con la tierra, igual que Emiliano, pero tenía algo distinto. Donde él caminaba, la hierba crecía más verde. Nunca se enfermaba. Y cada 2 de noviembre, el cerro se llenaba de flores aunque nadie las sembrara. Los viejos decían que era un elegido. Las mujeres juraban que al tocarle la piel sentían alivio. Y algunos enfermos comenzaron a sanar solo con su presencia. «Eres como un santo», le dijo una anciana. «No, doña», respondió él con una sonrisa. «Solo soy hijo de la tierra». Pero dentro de él, Luis escuchaba voces. A veces la de Emiliano, grave y tranquila. A veces la de Carmen, dulce y firme. Ambas lo guiaban. Una noche, mientras dormía, soñó con una gran puerta de luz en la montaña. Una voz le dijo: «Ya es hora». El regreso a la montaña Luis subió solo, con un farol y una cruz de madera. El aire era distinto, más liviano, más cálido. Al llegar al claro, la piedra seguía ahí, pero ya no tenía inscripciones, solo una marca en espiral que brillaba suavemente. «¿Por qué me llamaron?», preguntó al viento, y entonces la neblina tomó forma. Del resplandor surgieron 2 figuras, Emiliano y Carmen, jóvenes, luminosos, de la misma luz que el amanecer. «Hijo mío», dijo ella con voz de ternura infinita. «El tiempo ha cerrado el ciclo». Luis sintió las lágrimas en los ojos. «¿Por qué yo?». «Porque naciste de la unión de lo imposible», dijo Emiliano, «de la vida y la muerte, de la fe y el misterio». «¿Y ahora qué debo hacer?». Carmen sonrió. «Recordar que la tierra tiene memoria, que el amor no muere, que lo sagrado vive en lo que nadie se atreve a mirar». El viento sopló fuerte, levantando polvo dorado. Luis dio un paso adelante, extendió las manos hacia ellos, pero sus padres ya se desvanecían con el amanecer. Cuando el sol tocó la piedra, la espiral comenzó a brillar más y más, hasta que todo el cerro se iluminó. Desde el pueblo, la gente vio una luz que ascendía al cielo, como si el propio sol naciera de la tierra. Epílogo: esa noche, padre Matías escribió en su diario: «Hoy el cerro volvió a hablar. Donde antes hubo muerte, hay vida. Donde hubo pecado, hay promesa. Dicen que el hijo de la viuda caminó hacia la luz y no volvió. Pero cuando amanece, el viento huele a pan recién hecho y a flor de campo. Y el sol, cada día, parece salir desde esa montaña». Los años pasaron y la historia se volvió leyenda. Las madres contaban a sus hijos: «Ahí, en el cerro del amanecer, vive el espíritu de un niño que nunca dejó de amar». «¿Y quién fue su madre?», preguntaban los niños. «Una mujer valiente, que no tuvo miedo de ir donde nadie iba». Y cuando el sol nacía sobre San Ignacio, los más viejos decían en voz baja como una oración: «Gracias, doña Carmen, por recordarnos que el amor puede vencer hasta la muerte».